Hola, soy Ángela Almela, profesora de la Universidad de Murcia y directora de investigación del Institute for Linguistic Evidence. Este vídeo aborda la siguiente pregunta clave. ¿Es la lingüística una ciencia forense? Vamos a verlo. En primer lugar, definiremos brevemente en qué consiste la disciplina conocida como lingüística forense. Aunque tiene varias acepciones, todas ellas tienen en común el encontrarse en la intersección entre lenguaje y derecho. Tiene tres grandes áreas de actuación. La primera es el lenguaje jurídico y legal, Language of the Law. La segunda es el lenguaje del procedimiento legal, Language of the Legal Process. Y la tercera es el lenguaje probatorio, Language as Evidence. Es en esta última área en la que nos centraremos, ya que es de la que nos ocupamos en nuestro grupo de investigación, la CEL, así como en el Institute for Linguistic Evidence, fundado y dirigido en Estados Unidos por la doctora Carol Chusky, del que actualmente soy directora de investigación. En el lenguaje probatorio utilizamos la evidencia lingüística en la comparación forense de textos orales y escritos, para poder alcanzar diferentes objetivos de la práctica forense con mayor rigor y fiabilidad. Existen 4 ejes de investigación fundamentales en lingüística forense. Identificación, que trata de responder a la pregunta ¿quién es la fuente? Y resulta especialmente útil en casos de asesinato o difamación, por citar algunos ejemplos. Clasificación de textos, que trata de responder a la pregunta ¿qué tipo de texto es? Y es especialmente útil, por ejemplo, en casos de suicidio y acoso. Intertextualidad, donde la pregunta sería ¿cuál es la relación entre los textos?, como en muchos de los delitos contra la propiedad intelectual. Y, por último, evaluación por perfil lingüístico, que trata de responder a la pregunta de qué tipo de fuente proviene la comunicación. Es relevante en casos como secuestros y amenazas terroristas. Para resolver estas cuestiones de lingüística forense existen distintos métodos, como por ejemplo la estilística forense, que seguramente muchos conozcáis a través del popular caso del Unabomber, el terrorista estadounidense conocido por enviar paquetes bomba, motivado por su análisis crítico del desarrollo de la sociedad contemporánea. Su historia se popularizó aún más cuando en 2017 Netflix desarrolló una miniserie interpretando la historia de la investigación del caso, asignada en su mayor parte al agente especial del FBI, James Fitzgerald, quien desconocía la lingüística como disciplina científica y para el análisis de los documentos se dejó asesorar por lingüistas como el Dr. Roger Shih, de la Universidad de Georgetown. Otro método es la estilometría forense, desarrollada a partir de la identificación de autorías de obras literarias y la clasificación de texto basada en aprendizaje automático, aplicada en la historia reciente a cuestiones como la autoría de las obras de Shakespeare. Por último, pondremos un ejemplo ilustrativo del método que nosotros aplicamos. Se trata de la lingüística forense computacional, cuyo máximo exponente es la empresa ALS Technology. Este método está fundamentado en la teoría lingüística y en la lingüística computacional. Y el caso que resumimos a continuación fue el primero en el que el método sintáctico se admitió como prueba pericial para la resolución de un caso de homicidio en Estados Unidos, ocurrido en 1992. It told a tale of heartbreak, deception, and jealousy. But it told an expert in forensic linguistics something entirely different. En este vídeo documental de Forensic Files se explica cómo, cuando el cuerpo de Michael Hunter, un hombre sano de 28 años de edad, apareció sin vida en su apartamento, la policía asumió que en la carta de suicidio encontrada junto a su cadáver explicaría el porqué. Era un documento que hablaba de desamor, mentiras y celos. Sin embargo, el examen lingüístico de la carta a manos de la doctora Chusky reveló algo completamente diferente. In the suicide note, Dr. Chusky found a distinctive use of conjunctions, words like and or but. These were used not to combine phrases, but used in large sentences. En la carta de suicidio, la perito encontró un uso distintivo de las conjunciones, palabras como y o pero, utilizadas no para combinar sintagmas, sino oraciones o proposiciones enteras.
En palabras de la experta, el patrón general del documento era el uso de ese tipo de conjunciones para unir oraciones en lugar de elementos lingüísticos más pequeños. La carta también contenía un uso distintivo de los adverbios, ya que en lugar de utilizarlos de manera simple, el autor tenía tendencia a utilizarlos en combinación. Ninguno de estos dos patrones se encontraron en los textos indubitados escritos por la víctima, mientras que sí resultaron ser característicos de los escritos autorados por uno de los sospechosos, el compañero de piso y expareja de Michael Hunter. El informe lingüístico, que reflejaba estos hallazgos y otros muchos, sumados al resto de pruebas periciales del caso, contribuyó a la identificación de Joseph Manino como autor del crimen. En resumen, ¿de qué áreas de la ciencia hacemos uso para investigar la lengua en lingüística forense computacional? En primer lugar, hacemos uso del procesamiento automático del lenguaje natural, al utilizar herramientas informáticas para procesamiento de textos. También empleamos la ciencia lingüística, valiéndonos de herramientas como el análisis sintáctico y la marcadez lingüística, ya que todos los hablantes de una lengua utilizamos el mismo código, pero tenemos preferencias en las opciones sintácticas que nos diferencian a unos de otros. Algo así como decir que todos tenemos ojos, pero nuestros iris son individuales. Por último, también hacemos uso de la estadística, ya que mediante la construcción de modelos estadísticos más o menos complejos, a partir de las variables lingüísticas extraídas, podemos clasificar unos perfiles y los perfiles generales de los sospechosos. Espero que esta breve introducción os haya parecido interesante. Aquí os dejo las fuentes de las imágenes utilizadas y la web en la que podéis seguir la actividad del Institute for Linguistic Evidence. Muchas gracias por vuestra atención.